Bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Espero que este mensaje les sea de bendición y compartan con nosotros también. Estén con nosotros, se queden con nosotros hasta el final. Quisiera compartirles un tema que lo he titulado Un corazón sincero agrada a Dios. Un corazón sincero agrada a Dios. Usaremos como cita de referencia 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10, por favor. 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Cuando estén listos, por favor, me lo indican con un amén. Veamos qué tan rápidos son. Perfecto, ya oí un amén por ahí. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Wow, qué tremendo es esto, ¿no? Si decimos que andamos en luz. Si decimos que andamos en luz, que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuántos de nosotros se ha puesto a examinarse y decir, bueno, estoy caminando fielmente delante del Señor? Estoy viviendo una vida que puedo reflejar a mis vecinos, a nuestros alrededores, en nuestro trabajo. Ellos pueden ver la diferencia entre mi persona. ¿No les ha tocado que les han dicho, esta persona es distinto, es diferente? Él no habla como nosotros, Él no hace lo que hacemos nosotros. Porque están manifestando la luz. Un corazón sincero agrada a Dios. De acuerdo con el diccionario, la palabra sinceridad significa lo siguiente: actitud de aquel que dice la verdad sobre algo o expresa sus sentimientos y pensamientos sin fingir ni ocultar nada, como también es franqueza, buena fe, veracidad, sencillez, naturalidad, honradez, integridad, rectitud, limpieza. Y todo lo opuesto a esto sabemos que es la hipocresía. La sinceridad es un valor muy importante en las personas, ya que es la capacidad de no faltar a la verdad, de ser una persona sincera. Significa no mentir, ser honesto contigo mismo y para con Dios. ¿Qué tan importante es ser sincero, sea con la persona con la que vives? ¿Qué tan importante es ser tú mismo, ¿no? Y no ocultar nada? Una persona sincera es aquella que dice y actúa conforme a lo que piensa o cree. No tiene dobleces, ni intenciones ocultas. No busca intrigar ni perjudicar a nadie. Además, al ser sinceros, generamos confianza, demostramos nuestra honestidad. Eso sin contar que también nos permite proyectar que tenemos valores morales, principios, personalidad y sobre todo temor de Dios. En la sencillez y veracidad no hay fingimiento. Veamos un poquito más lo que significa veracidad. Veraz, de acuerdo con el diccionario Real Academia Española, es aquel que dice o usa o profesa siempre la verdad. Es aquel que profesa. Si eres cristiano, lo demuestra, lo profesa, no ocultando nada. Podríamos decir que ser sinceros es actuar con sencillez, hablar siempre con verdad, obrar con verdad, hacerlo libremente en público y en privado, no teniendo ningún fingimiento alguno. Esta palabra fingimiento significa ficción, engaño, hipocresía, doblez, falsedad, duplicidad.
Es una actitud con la que se pretende hacer creer a los demás una cosa que en verdad no lo es. ¿Cuántos de aquí somos realmente sinceros? Primeramente para con nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros en verdad somos sinceros cuando venimos ante Dios sin ocultarle nada? Lo que estuvimos leyendo en 1 Juan capítulo 1 del 5 al 10, la luz representa lo que es puro, bueno, verdadero, con fiabilidad y santo. Oscuridad representa lo que es malo, pecaminoso, o sea, todo aquello que se levanta contra Dios. Dios es luz, y eso significa que Dios es perfectamente santo y verdadero. La oscuridad no puede existir en presencia de la luz. El pecado no puede existir en la presencia de nuestro Dios. Si queremos tener una relación con Dios, debemos ser sinceros y dejar que nuestras vidas, dejar nuestras vidas pecaminosas. Debemos de empezar a ser sinceros con nosotros mismos y para con Dios, que es bien importante. Bueno, es el principio. Si afirmamos que pertenecemos a Él, pero seguimos viviendo para nosotros mismos, eso se le llama hipocresía. Solo recuerden que Dios expondrá y juzgará tal engaño. Y a veces nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque no ponemos las cosas tan como son. Me gustaba David, aunque era un hombre que cometió varios errores en su vida graves, que por su causa de él, por no ser sincero con el sacerdote, que mintió diciendo que era perseguido, ya que venía por parte de Saúl. Murieron 85 sacerdotes con todo y familias y lo que tenían. El censo que hizo, se enorgulleció diciendo todo mi ejército, y Dios trajo juicio contra él. Destruyó un matrimonio cristiano, mandó matar a un hombre que era adorador de Dios. Y aún así, Dios le dice a Salomón en 1 de Reyes 9:4, si eres como tu padre, voy a escuchar tu petición. Hizo una petición cuando terminó el templo. Y él dijo, Señor, te pido por favor que cuando alguien haga pecado y voltee a ver el templo, o cuando hayan sido exiliados, que de lejos, y que se arrepintieran y voltearan a ver al templo, Señor, perdónalos. Digo, y el Señor le respondió, ¿sabes qué? Voy a hacerlo. Voy a hacer lo que me dices. Pero tú solamente tienes que hacer una cosa. Tienes que ser como tu padre David, hombre recto, sincero, temeroso, a pesar de lo que él había hecho. Pero era un hombre que no guardaba nada para sí solo. Siempre traía todas las cosas. Aquí está, Señor. Todos fallamos. El que diga que no ha fallado, el que diga que no ha pecado es un mentiroso. Pero si venimos ante Dios con sinceridad, poniendo las cosas sobre la mesa, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Juan 8:12. Mas si somos sinceros para con Dios, tal como dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 6, si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecemos a Dios. Aquí Juan nos está diciendo que nadie puede pretender ser un cristiano y vivir una vida mundana e inmoral. No podemos amar a Dios y al mismo tiempo seguir viviendo una vida que va en contra de los principios, de los valores de Dios. Muchos declaran que tienen una relación personal con el Señor, que lo aman, que le sirven, mas aún están viviendo en el pecado. El apóstol Juan nos dice que están mintiendo, porque solamente están engañándose a sí mismos por continuar viviendo una vida mundana, caminando de acuerdo con los deseos de la carne, mientras profesan tener una relación con Dios, profesan tener una vida en Cristo. En el versículo 7 de la misma cita, 1 Juan capítulo 1, versículo 7, pero dice, si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos,
y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo nos da la tristeza que produce el arrepentimiento genuino, nos da una nueva vida en Cristo y nos saca de la oscuridad hacia la luz y nos da el verdadero compañerismo los unos con los otros en Jesús. Por lo tanto, la comunión con Dios es posible siempre, va a ser posible mediante Cristo, mediante su sangre que nos redimió. Porque recuerden que ahora somos una mente en Cristo, somos uno en Cristo. Dios nos trajo para unirnos en Cristo, para juntarnos como familia. Y es imposible que tú puedas convivir con un hermano no siendo sincero con él. Es imposible que tú puedas agradar a Dios según tú quieres agradar a Dios, pero ofendes a tu hermano. No estás siendo sincero para con Dios. Un cristiano genuino camina en la santidad, en la luz, que equivale a la verdad y la santidad, y no en la oscuridad, que es la falsedad e hipocresía. Su caminar también resulta en la purificación del pecado, porque el Señor continuamente nos perdona, porque somos sus hijos. Jesús pagó por nuestros pecados, los pasados, presentes y futuros. Pero como les dije la semana pasada, les he estado diciendo, los pecados, las consecuencias, esas se pagan. Pagamos consecuencias. Dios perdonó a David, recuerden que Dios perdonó a David, pero las consecuencias quedaron ahí. Por eso debemos tener mucho cuidado, por favor. En 1 Juan, en la misma cita que estamos leyendo, en el versículo 8, dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad, o sea que dejamos de ser sinceros para con Dios. Cuando caminamos en la luz, permanecemos en la vid, en Jesús, y la sangre de Jesús nos limpia de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. ¿Por qué tenemos que seguir con esa falsedad, no? Sabemos que Dios es omnipresente. Sabemos que Dios conoce tu levantar, tu sentar. Dice que antes que salga la palabra de tu boca, Él ya la conoce. ¿Cómo es posible que un cristiano, o que se diga ser cristiano, quiera venir ante Dios tratando de ocultar cosas? Es imposible que tú puedas vivir una vida, más bien una doble vida. Vienes ante Dios en una apariencia, te alejas de Dios y viene tu doble vida, viene tu otra vida. Dios detesta esas clases de personas, las personas de doble ánimo. Por eso el Señor nos manda, sean fríos o calientes. Son tibios, los voy a vomitar de mi boca. Siempre y cuando seamos sinceros en nuestro arrepentimiento para con Dios, así puede Él limpiar nuestros corazones y restaurar nuestra comunión para con Dios. Recuerden que siempre cuando venimos ante Dios, como diciendo, venimos ante Dios con un corazón contrito, humillado, sincero. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios se agrada, porque estás viniendo ante Él con un corazón humillado, contrito, no, sin esconderle nada. ¿Tú crees que Dios, cuando Dios te escucha en tus oraciones, dice, quiero ver qué me vas a decir? Quiero ver si me vas a contar aquello que hiciste. Quiero ver si me vas a decir, si vas a ser leal, si vas a serme fiel. A pesar de David, de que como vivió, lo que hizo, él fue un hombre fiel. Él no ocultaba la verdad. Pero nosotros muchas veces cuando venimos al Señor, no queremos sacar aquello a la luz. Queremos engañar a Dios. Queremos como decirle, Señor, sabes que todo está bien, cuando nada está bien. En 1 Juan, ahí mismo, 1 Juan capítulo 1, versículo 10, dice, si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Cuando negamos el pecado, no es solo cuestión de engañarnos a nosotros mismos, sino que hacemos a Dios mentiroso y negamos su palabra.
Dice en el Salmo 14, versículo 3, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, recuerden que no podemos venir ante Dios como si fuéramos nada que comentarle a Dios de nuestras vidas. Recuerden que todos los días pecamos ante Dios. Siempre hay algo que viene en nuestra mente, o siempre hay una palabra que ofende. Siempre hay algo en el cual tenemos que pedir perdón todos los días. Yo tal vez sin darme cuenta dije una palabra y ofendí a alguien. Eso me hace un pecador. Tal vez miré a alguien de una manera que me dijo, ay, mira qué sangrón, me miró bien feo, me sentí mal, como me miró, como que algo trae contra mí. Siempre hay algo, ¿verdad?, que hacemos, que pecamos contra Dios. Por eso la palabra de Dios dice que no hay ni siquiera uno bueno. Todos somos pecadores. Y el que dice que no es pecador, miente, es mentiroso. Y hace a Dios mentiroso. Y si dice Dios que eres pecador, somos pecadores. Pero recuerden, como dice aquí la palabra, la sangre de Jesús nos limpia, nos perdona. Si venimos ante Él con sinceridad, arrepentidos. Aquí vemos el apóstol Juan abordar la falsedad de la creencia de que no tenemos pecado. La negación de la existencia del pecado en nuestras vidas es autoengaño, quitándonos la capacidad para arrepentirnos del pecado. Recordemos que el pecado nos ciega y no nos permite discernir lo bueno con lo malo. Les repito esta parte, la negación de la existencia del pecado en nuestras vidas es un autoengaño, quitándonos la capacidad para discernir entre lo bueno y entre lo malo. Cuando nosotros entre más nos negamos, hacemos lo que a Dios no le agrada. Cuando no venimos ante Dios con sinceridad, nos estamos alejando más de Dios. Nos estamos endureciendo más con Dios. Nos estamos haciendo más insensibles para con Dios. Y eso nos ciega. No nos deja ver entre lo bueno y lo malo. Dice en Isaías 5:20, ¿qué mal les irá a los que a lo malo les llaman bueno y a lo bueno les llaman malo? Los que tienen por luz la oscuridad y por la oscuridad la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y lo que el dulce es amargo. Recuerden que solamente esto es tan grave que a veces no lo vemos o no lo percibimos. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo menos insensibles al temor de Dios. Entre menos seamos sinceros para con Dios, más nos vamos a endurecer. Y menos vamos a entender, porque Dios no nos va a dar la sabiduría para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Para todo le vamos a decir, bueno, todo está bien, no, está bien, no, Dios es bueno. Dice Dios, no es bueno. Siempre queremos justificarnos, tratando de decir porque Dios es bueno. Siempre buscamos una justificación para poder calmar nuestra conciencia. Dios es bueno, todo está bien. Pero no está bien. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo bueno es malo. Dice Dios, aunque le busques en la Biblia, aunque te encuentres un versículo que diga esto y el otro, pero si no sabes discernir lo que dice este versículo y tú te lo quieres poner para tu propio bienestar, para decir, ahí dice en la Biblia voy a estar a gusto. Dice el Señor, no es cierto. Yo no estoy a gusto, tú siéntete a gusto, quédate con tu propio engaño. Pero tú al rato vas a sufrir las consecuencias de eso. Podemos ver la negación y la hipocresía y la falta de sinceridad de los fariseos. Porque para Juan, cuando venían los fariseos ante Juan, él miraba esa actitud en los fariseos cuando venían ante él. ¿Recuerdan cuando vinieron a querer ser bautizados con Juan el Bautista? Y él miraba esa actitud, que no había sinceridad, que ellos vivían en su propio autoengaño. No querían entender, no querían aceptar. Jesús fue muy claro, si ustedes creyeran en Moisés, también hayan creído en mí. Dice en Lucas capítulo 3,
7 y 8, en la versión TLA. Ustedes son unas víboras. ¿Creen que van a escaparse del castigo que Dios les enviará? Muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar. No piensen que van a salvarse solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. También la hipocresía y la falta de sinceridad de los fariseos era una actitud que también no era aceptable, no era tolerable para nuestro Señor Jesús. Dice en Lucas capítulo 12, del 1 al 3, versión también TLA. Mientras muchísimas personas rodeaban a Jesús y se atropellaban unos con otras, Él les dijo a sus discípulos: tengan cuidado de las mentiras que enseñan los fariseos. Ellos engañan a la gente diciendo cosas que parecen verdad. Porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Lo que ustedes digan en la oscuridad se sabrá a plena luz del día, y lo que digan en secreto lo llegará a saber todo el mundo. Pero el no ser sincero tiene sus consecuencias. Nuestro Señor Jesús nos lo dice bien claro: porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Aquí nos habla de los hechos, de las acciones que llevamos a cabo aparentemente cuando nadie nos ve, dándonos a entender que cuando no somos sinceros en nuestro actuar, en nuestro vivir, Jesús nos dice: tarde o temprano llegará el momento en que se sabrá lo que estás haciendo, porque todo se dará a conocer. Y nosotros muchas veces creemos eso, ¿no? Creemos que nadie sabe. Estoy haciendo esto, nadie sabe. Tarde o temprano, Dios lo va a sacar a la luz. Dios lo va a sacar a la luz. Por eso debemos tener mucho cuidado de venir ante Dios con sinceridad. También el Señor Jesús nos enfatiza o resalta, como dice: lo que ustedes digan en la oscuridad se sabrá a plena luz del día. Lo que digan en secreto lo llegará a saber todo el mundo. Aparte de no actuar con sinceridad, alguien más se encargará de hacerles saber a los demás lo que nosotros dijimos en secreto, y sin duda alguna seremos confrontados, tendremos problemas. Todo lo que tú escondas o digas, tarde o temprano se dará a saber. Siempre traerá consecuencias, siempre. Dice, siempre traerá consecuencias por actuar y hablar sin ser sinceros con el prójimo. Pero no solo nos detenemos ahí, sino que también nos atrevemos a no ser sinceros con respecto a la verdad que profesamos, o sea, el Evangelio, lo cual nos lleva a negar al mismo Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros todavía nos da pena evangelizar, predicar el Evangelio? ¿Cuántos uno de nosotros aún no queremos que se den cuenta exactamente quiénes somos en Cristo? ¿Cuántos de nosotros aún nos da pena levantar las manos, aplaudir, gozarnos en el Señor? ¿Cuántos de nosotros aún no queremos expresar lo que realmente Él hizo por nosotros? Hay algo que hay en tu corazón. Debes de venir ante el Señor con sinceridad. Aquí Jesús nos habla, dice en Lucas capítulo 12, versículo 8 o 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Aquí Jesús nos habla del pecado que cometemos por causa del temor al que dirán, la vergüenza, la falta de sinceridad, el descuido o el amor al mundo, así rechazando toda evidencia y revelación para apartarnos y negar a Jesús como nuestro Señor y Salvador ante el mundo. El valor de la sinceridad vale más que el oro puro, porque es una actitud que es bien recibida de parte de Dios y de los hombres, pero sumamente más valorada por nuestro Dios. Isaías capítulo 33, 15 nos dice: el que anda en justicia y habla con sinceridad, el que rehúsa las ganancias injustas, y se sacude las manos para no retengan soborno. Dice, y se sacude las manos para que no retengan soborno.
El que se tapa los oídos para no oír derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal. También la sinceridad demuestra, como dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 5, 21. Delante de Dios, de Jesucristo y de los ángeles elegidos, te encargo que hagas todo esto sin temor, sin tomar partido ni tener preferencias. Le repito, 1 de Timoteo 5, 21. Delante de Dios, de Jesucristo y de los ángeles elegidos, te encargo que hagas todo eso sin tomar partido ni tener preferencias. La sinceridad se demuestra cuando somos imparciales, que no tomamos partido ni tenemos preferencias con ninguno, o en los casos que juzguemos. La sinceridad nos ayuda a conducirnos en este mundo, en esta generación, con verdad y sin engaño. Dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12. Estamos orgullosos de esto y lo podemos decir con la conciencia limpia, que nos hemos comportado con todo el mundo y especialmente con ustedes, con toda la sinceridad que viene de Dios. No nos guiamos por la sabiduría humana, sino por el generoso amor de Dios. Recordemos que vivimos en una generación que solo piensa en mentira, engaño, placer de sí mismos. Mas nosotros los cristianos debemos ser distintos. Pero lamentablemente muchos cristianos no viven de esa forma. No son sinceros para con Dios. Siguen mezclando la vida mundana como la iglesia de Corintios. No quieren dejar su pasado. No quieren soltarse de aquello que los encadenaba. Quieren mezclar una relación personal con Dios y también una vida mundana. No hay consagración, no hay búsqueda del Señor. ¿Por qué? Porque no hay sinceridad. Porque no vienen ante el Señor diciéndole la verdad. Señor, aún amo las cosas del mundo, pero sé que esas cosas me van a traer muerte. Si vienes ante el Señor con una actitud de arrepentimiento, Él conoce nuestras debilidades. Él sabe lo que te gusta, lo que deseas. Pero Él nos puede ayudar siempre y cuando vengamos ante Él con un corazón desgarrado, humillado, diciéndole la verdad. Señor, yo quiero todo de ti, pero fallo, Señor, y esto que todavía me llama la atención. Todo esto me empuja a las cosas del mundo. Yo no quiero ser así. Yo necesito más de ti. Dios mira tu corazón si es sincero. Y es donde Él actúa, pone en ti el querer como el hacer. Empieza a darte el dominio propio. Porque ve en ti ese deseo. Pero si queremos engañar a Dios, venir ante Él, decirle que todo está bien, que no pasa nada, que yo soy un santo. Y no hay nada de qué arrepentirme. Si imagínense si Dios, no hay, todo está bien contigo. Oh no, Señor, vivo como dicen, al 1,5 millones. Yo estoy bien. No pasa nada, Señor. Yo leo la Biblia, la escudriño, Señor, y oro 3 veces al día. Yo estoy perfecto, Señor. Así que eres perfecto. O sea, tú ya puedes morir también por los otros pecadores. No hay ni siquiera uno, dice el Señor. Todos hemos pecado. Por eso todo el tiempo venimos ante el Señor con una actitud de humillación. Señor, si he ofendido hoy, perdóname. Si he hablado palabras, Señor, que no fue de edificación, perdóname. Señor, si en un momento de este día, Señor, hice algo que yo no me di cuenta, perdóname. Dice el Señor, mira, me gusta tu actitud. Eres un hombre conforme a mi corazón. No te das crédito. Siempre me pones a mí primero que antes que todas tus cosas. Porque no son sinceros, no son fieles aquellos que no practican la sinceridad. No son íntegros en su servicio a Dios. Y no se pueden conducir como es digno para el Señor. Es imposible que una persona que no sea sincera, que te puedas conducir de una manera digna ante el Señor. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una persona no es sincera? ¿Cómo se le llama a una persona que no es sincera? Hipócrita, ¿no?
mentirosa. Actúa de una manera que no lo es. Dice, profesa algo que no lo es. Es lo que Jesús decía de los fariseos. Ustedes hablan, dicen, pero no actúan. Si fueran siervos de Moisés, si fuera verdaderamente su profeta, actuaran como Moisés, hombre humilde, un hombre manso. Mas ellos buscaban cómo matarlo. Nada que ver. Eran unos hipócritas, mentirosos. No había en ellos sinceridad. Se negaron a aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Rehusaron aceptar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque decidieron ellos creer en sus propios mandamientos, en sus propias leyes humanas. Mas la mentira es un pecado que más aborrece nuestro Dios, al grado de repetirla dentro de las 7 que abomina su alma. Dice en Proverbios 6, versículo 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. Ese es el versículo 16. Lo voy a leer hasta el 19. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, las manos derramadoras de sangre inocente, el castigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Dicen Hechos 7:51. Ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, al igual que sus antepasados. Una persona que no es sincera es una persona mentirosa, hipócrita, porque se engaña a sí mismo, se miente a sí mismo y pretende burlarse y engañar a Dios. Dice en 2 Corintios 2:17, en la versión PDT, nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos. Por medio de Cristo hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. ¿Cómo estamos nosotros hablando de Cristo como enviados? Cuando nosotros estamos en el trabajo o estamos en un lugar, las personas nos ven. Ellos nos van a ver cómo actuamos, cómo vivimos. Entonces ellos te van a dar una calificación. Ellos van a saber qué clase de persona eres con tus hechos. Si tú eres un hijo de luz, ellos van a ver en ti algo diferente que ellos. Ellos van a ver esa persona habla, vive lo que habla. Cuando habla de su Dios, vive como su Dios. No hace nada que vaya en contra de lo que dice su Dios. Respeta, honra. Nos habla con sinceridad. Nos ofrece su apoyo. Nos brinda su apoyo, su ayuda. Algo que otros compañeros no lo hacen. Me mira angustiado, se acerca. Me mira que estoy llorando, está ahí. Siempre me está brindando en todo momento. Y me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y cuando hay oportunidad, el mensaje entra a su vida. Y él dice, esta persona es muy distinto. Hay otros que dicen ser cristianos. Mira a una persona que está en necesidad, o un compañero, o etcétera, lo que sea, y el cristiano no actúa. ¿Dónde está el amor hacia tu prójimo? ¿Qué estamos demostrando entonces? Debemos ser nosotros la diferencia. Dice en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 8, versión TLA. No les estoy dando una orden, solo quiero que sepan cómo ofrendan los hermanos de otras iglesias, para que ustedes puedan demostrar que su amor es sincero. Repito, no les estoy dando una orden, solo quiero que sepan cómo ofrendan los hermanos de otras iglesias, para que ustedes puedan demostrar que su amor es sincero. Debemos ser sinceros en todo momento.
Debemos ser una antorcha encendida en todo momento, ser luz en medio de la oscuridad por la cual tenemos que actuar como hijos de luz. Recuerden que no podemos engañar a Dios, no podemos vivir una vida doble. Cuando nos venimos ante Dios a la iglesia o en tu aposento o en tu cuarto, donde tú te tengas tu espacio para con Dios, te pones a platicar con Él y no vienes a Él limpio, no vienes a Él diciéndole la verdad. ¿Crees que Dios puede encontrar en ti lealtad, fidelidad? Claro que no. ¿Crees que Dios pueda usar una persona que no es sincero para con Dios? ¿Crees que Dios va a usar una persona la que está negando el evangelio con su actitud? ¿Crees que Dios va a querer usar una persona así? Cuando una persona actúa de esa manera es porque en verdad solamente quiere vivir en apariencias. Solamente quiere vivir una vida superficial. Por fuera, como los fariseos, por fuera. Por dentro, Dios no se entera lo que pasa por dentro. Dios no se entera lo que acabo de pensar. Dios no se enteró lo que hice hace una semana y no se lo he dicho. A Dios no le podemos ocultar nada. Por eso Dios ama aquel corazón sincero que viene ante Dios con ese corazón quebrantado como David, diciéndole al Señor, he pecado contra ti, perdóname, Señor, he hecho lo malo. Tenemos que ser honestos, sinceros sobre el pecado que está en nuestras vidas para que podamos tratarlo con eficacia. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 13. Si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Versículo 4 y 5 se los voy a leer también. Cuando uno debe examinar su propia conducta, si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse a los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Todos vamos a dar cuentas ante Dios. Mas Dios quiere que seamos sinceros con Él y que nos acerquemos a Él con confianza, creyendo en sus promesas. Dios quiere que tengamos una relación genuina, sincera para con Dios. Cuando somos sinceros con Dios, para con Dios, nuestro entendimiento es correcto y producirá motivos correctos para una vida piadosa. Dice en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 22, 23. Por eso mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él. Porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura. Y ya estamos libres de culpa. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que nos prometió. Romanos capítulo 12, versículos 9 y 11 nos dice, su amor debe ser real y sincero. Detesten el mal y apéguense solo al bien. Ténganse cariño unos a otros como hermanos. Den preferencia a los demás y respétense unos a otros. No sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. Dice en 2 Corintios capítulo 6, 6 y 8, la Nueva Traducción Viviente. Demostremos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Sirvamos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. La sinceridad, ¿no? Dios ama a aquel hombre, aquella mujer que viene ante Él con sinceridad. Cuando no hay hipocresía, no hay nada, o no hay ninguna oscuridad en Él.
Por eso nuestras oraciones, bueno, yo como en lo personal, en mis oraciones, digo, Señor, saca a la luz todo aquello que hay en mí, que vaya en contra de tu voluntad. Saca a la luz todo aquello, Señor, que estoy haciendo mal contra ti. Yo no quiero venir ante ti, Señor, o predicar el Evangelio cargando cosas escondidas. Saca a la luz, Padre, y ayúdame a resolver esos problemas o esas debilidades o sea lo que haya. Señor, ayúdame, soy débil. Dios ama cuando vienes a Él con ese corazón abierto. Sea, sin importar cuán tan grande haya sido tu pecado. Si tú eres sincero para con Dios, Dios es fiel, que por su sangre nos limpia. Recuerden que Él ya perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero aquellos cristianos genuinos siempre vamos a venir ante Dios con un corazón sincero, arrepentido, quebrantado. Porque ya no estamos ciegos, ya no estamos desnudos. Ahora creemos en aquel que nos ha prometido cosas nuevas. Ahora podemos venir con el Señor con toda esa sinceridad, ¿no? Abrir nuestro corazón ante Él y decirle, Señor, yo soy así, yo no quiero ser así, mi Dios, la carne me empuja, pero yo no quiero actuar de esta manera, Señor. Te pido que me ayudes a poner en práctica el dominio propio. Ya no quiero pecar contra ti, me duele pecar contra ti, necesito que tú, Señor, me ayudes. Eres sincero para con Dios. Cuando tenemos una verdadera comunión con Jesús, vamos a caminar en luz. Cuando nos convertimos en un cristiano genuino, dejamos de vivir en pecado porque nos damos cuenta de que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos imitar a Cristo con toda sinceridad para poder agradar a Dios. Debemos ser sinceros, ya que la hipocresía a Dios no le agrada. Y daremos cuentas a Dios tarde o temprano. Seamos sinceros en el amor los unos con los otros. No que solo sea palabra, sino que sea de verdad. Seamos sinceros en nuestro hablar con los demás. Vivamos en este mundo que está lleno de engaño y de mentira. El cristiano tiene que ser la diferencia en este mundo. Es por eso que Dios nos llama a que seamos luz. Nos llama a ser luz. Nos llama a ser sal. Que seamos diferentes. ¿Recuerdan cuando Dios eligió a su pueblo Israel? Porque Él quería hacer de esa nación una nación diferente que a los demás. Querían que esa nación fuera una antorcha encendida en todo el mundo. Quería que esa nación, que vieran los demás en esa nación que solamente había un solo Dios. No había 2, 3, 4, un solo Dios. Y Dios demostró su poder, prodigios en ese pueblo, para que los demás pueblos, las demás ciudades, los demás países vieran que era un país donde gobernaba Dios. Un país diferente a los demás. Ahora Dios nos manda a cada uno de nosotros como su templo, que seamos diferentes también. Dios quiere que nosotros seamos un templo para Dios. Que seamos un templo para Dios. Que seamos la diferencia. Que reflejemos la luz. Que en nuestro hablar, en nuestro conversar con otra persona, que vea la diferencia. Que vean que nos mortificamos por ellos, ya sea tu vecino. Cuando hablas con tu vecino, le ofreces tu ayuda. Le dices, aquí estamos para lo que necesites. Ellos miran. Cuando tú ofreces a un vecino tu apoyo, le brindas tu ayuda en lo que puedas ayudarle, dice, ningún vecino ha llegado, me ha dicho que si necesito algo, en que puedo ayudarlo. El cristiano genuino debe ser la diferencia. Debemos actuar con diferencia, debemos actuar como actuó nuestro Señor Jesucristo, por el cual Él nos mandó. Dice, sean imitadores de Jesús. 1 Pedro 2:21, seamos imitadores de Cristo. Sigamos sus pisadas. Efesios 5:1, imitadores.
Pero debemos ser imitadores de Dios, seguir las pisadas de Cristo. Actuar como Cristo, vivir como Cristo, como siempre se los he dicho. Debemos vivir una vida transparente ante Dios y ante nuestro hermano. Porque recuerden, les digo una cosa. Si nosotros que vamos a querer ocultar o si vamos a querer hablar de alguien en secreto, tarde o temprano la persona con la que tú estás intrigando se va a dar cuenta. Porque Dios lo va a traer a la luz. Porque de Dios nadie se burla. Si estamos escondiendo algo pensando que Dios no se va a dar cuenta, Dios tarde o temprano lo va a sacar a la luz. Por eso debemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Y venir con Él, con un corazón aquí en la mano, a decir: Señor, he hecho lo malo ante ti. He pecado contra ti. He vivido una vida una vida doble. En iglesia, Señor, aplaudo. Fuera de la casa soy un demonio. Ya no quiero ser así. Mis pensamientos no son tus pensamientos, Señor. Tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo, pero yo no comparto mi mente con la mente de Cristo porque yo no hago lo que la mente de Cristo dice. Estoy actuando a lo contrario a lo que profeso. Los cristianos genuinos tenemos la mente de Cristo, actuamos como Cristo. Pero los que viven una vida diferente, no estamos aceptando la mente de Cristo en nosotros. Queremos servir al Señor, queremos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, y es imposible. No podemos servir a dos amos, porque no estamos siendo sinceros ni con uno ni con otro. Uno te dice: no, tú eres un traidor. El otro te dice lo mismo: tú eres un traidor. Yo no puedo confiar en ti, porque quieres estar un paso acá y otro paso conmigo. No se puede. Ni uno no queda bien con ninguno de los dos, porque los dos te van a tener por un traidor, por un falso. Ni el mismo demonio te puede tener confianza, menos Dios. Debemos venir ante el Señor con un corazón sincero, íntegro, que no tiene doblez, que no tiene una doble vida. Qué bonito vivir una vida que solamente el Señor sea el centro de tu vida. ¿Cuánto tiempo nos queda? Gracias. Debemos vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Cómo podemos venir ante el Señor para que el Señor perdone nuestro pecado escondidos? Cuando muchas veces no tomamos decisiones correctas y aún queremos seguir llevándola a cabo, no queremos involucrar a Dios en esa decisión. ¿Cuántas veces hacemos lo que no es aceptable ante nuestros vecinos? Debemos empezar a actuar de una manera que honre a Jesús. Acerquémonos al Señor con toda sinceridad, creyendo en sus promesas. Ya no hay necesidad de fingir. Ya estamos completos en Cristo. Pongamos a cuentas con Dios. Terminaré con esta cita en Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice así: venid, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son vuestros pecados como la escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Espero que este mensaje les haya sido de bendición. Para todos aquellos que nos vieron a través de las redes sociales, espero que se hagan esta pregunta: si estás actuando con sinceridad ante tu Dios o estás viviendo una doble vida. Vengamos ante el Señor, pidámosle perdón, digámosle la verdad, que Dios ama aquel corazón sincero. Gracias, que Dios me los bendiga y nos vemos para la próxima semana. Hasta pronto.